Alejandro, eres tú el ponente de una charla que va a hablar sobre el problema de la vivienda. Efectivamente, vamos a hablar de vivienda, del planeamiento urbanístico. Hoy en día en España hay una preocupación muy importante por el problema de vivienda a precio asequible y bueno, de qué forma el planeamiento puede ayudar o puede no ayudar a este problema, ofreciendo más vivienda, o sea, más suelo disponible y más vivienda. Y bueno, vamos a ver, estamos en esa línea. La ley de Madrid, por ejemplo, está sacando ahora una nueva ley que va muy en la línea de disponer o facilitar que haya más suelo disponible, y bueno, la lista no va tanto en esa línea en el suelo rústico, pero sí en el suelo urbano, ¿no? O sea, que plantea más crecimiento a nivel de suelo urbano. Y bueno, vamos a ver el planteamiento que hago y lo que comentan los asistentes. Además de poner más suelo en el mercado, ¿hay fórmulas secretas para atajar o para de verdad el impacto del precio de la vivienda se reduzca? La fórmula es muy sencilla, es decir, la fórmula es dinero, es decir, hace falta financiar sobre todo viviendas a precio asequible en alquiler, porque el problema que tienen los matrimonios jóvenes es que no pueden hacer la financiación, tienen que asumir un coste del 30% del precio de la vivienda y eso es inasumible. Entonces lo que tiene la administración que hacer es poner viviendas en alquiler o bien alquiler con opción de compra. Esa es realmente la solución que tiene, pero claro, para eso hace falta una gestión económica de los fondos destinados a la vivienda. Y no hay más solución, aparte evidentemente de facilitar la salida al mercado de viviendas. Para eso están los trámites urbanísticos, que sean los más sencillos posibles. La ley de vivienda que ahora se está hablando, pues sí, arbitra algún tipo de mecanismo, facilitar en los equipamientos, poder hacer lo que se llama alojamientos protegidos, y de luego una fórmula que se puede ya implantar en Marbella y es muy interesante. ¿Para qué? Pues para permitir que promotores o particulares o administraciones públicas, digamos, construyan viviendas, más que nada alojamiento, es decir, el típico alojamiento de una persona que está 5 días en Marbella y luego se tiene que ir a su residencia habitual. Y eso lo que hace es facilitar que otras viviendas estén disponibles. Tenemos el problema de la vivienda turística, que también lo que hace es sacar del mercado viviendas para alquiler de larga temporada. Pero bueno, tenemos la situación que tenemos y hay que proponer, pues eso, que las administraciones públicas faciliten a los promotores, por una parte, el sacar viviendas a precios asequibles, y luego que las administraciones públicas también gestionen los fondos públicos de la mejor manera posible, invirtiendo en viviendas en alquiler, que es realmente la solución. Nada, un tema muy de actualidad, Alejandro. Muchísimo, muchísimo. Gracias, que vaya bien. Gracias.
Bueno, yo creo que estamos todos muy cerca. Pues nada, bienvenidos a todos a este nuevo almuerzo del Club de Empresarios. Hoy pues me toca a mí dar la conferencia y hoy vamos a hablar de una materia muy preocupante a nivel nacional, que es el problema de la vivienda en España, y vamos a analizar desde el punto de vista económico financiero y vamos a ver la parte humanística, ¿vale? Bueno, bien, vamos a empezar un poco con la situación de partida que tenemos. En los años 60-70, ¿cuál era la situación de un matrimonio joven, que es el de nuestros padres o algunos abuelos, y cuál es la situación que tenemos ahora? En los años 60-70, cualquier matrimonio con 3, 4 hijos normalmente, en 15 años se pagaba una casa. Y además no suponía un gran esfuerzo para esa familia. En el año 2025, un matrimonio joven, como mucho con un hijo o con ninguno, pues a duras penas pues puede comprarse una casa en 40 años y aunque normalmente se le va a promover que busque un alquiler. Y ahora diré por qué. Es decir, la situación es dramática para los nuevos matrimonios, genera bajada de natalidad, genera una serie de problemas que bueno, vamos a analizar y vamos a dar algunas ideas al respecto. Bueno, ¿cuáles son los problemas de partida de un matrimonio estándar de Ana y Rafael que decimos? ¿Cuál puede ser el problema? Bueno, el primero, el gran problema que tienen los matrimonios jóvenes es el acceso al crédito. El acceso al crédito, hoy en día comentaré por qué. Hace poco vino Manuel Medina, que ha escrito un libro que ahora comentaré y que él hace una radiografía de la situación del mercado financiero, que es dramática, y es que a cualquier matrimonio joven que llega, me lo dicen los apoderados de los bancos, pues como mucho le van a dar el 80% del valor de esa vivienda. ¿Qué conlleva que le den solamente el 80%? Que si le añadimos los gastos y los gastos fiscales, que son el 10% más o menos, pues para una vivienda de 250.000 euros tiene que tener ahorrado 75.000 euros. El 30% de ahorrado. Claro, esto hace muy difícil que un matrimonio joven pueda acceder a una vivienda porque no tiene acceso al crédito. Luego hay otros problemas. La vivienda en sí está muy cara y el valor del salario respecto al precio de la vivienda también hay mucha diferencia de lo que teníamos en los años 60-70. Es decir, el esfuerzo del salario hoy por hoy de un matrimonio, que además son 2 sueldos en lugar de uno que tenían entonces, es mucho mayor que el que tenemos ahora. Bien. Esto es un poco lo que viene en el libro de Manuel Medina, que nos dio una charla en abril. Y bueno, ¿cuál es la nueva banca que tenemos en la actualidad? Que habla en su libro, que ahora citaré. Tenemos como norma la Ley 31/85 de órganos rectores de las cajas de ahorro, que es una de las causas, una parte de las causas de la situación del mercado financiero. Tenemos la Ley de Caja de Ahorro del año 2013 y la Ley de Supervisión de la Entidad Financiera de Crédito del año 2014, que es lo que ha generado la banca actual. Es una banca donde ha arrastrado un problema de solvencia gravísimo. No sé si sabéis que el Estado tuvo que prestar 100.000 millones de euros para reflotar la banca porque estaba totalmente quebrada a varios bancos. Y bueno, ¿de dónde viene la situación de la banca, que es la que estamos sufriendo o la que sufren los matrimonios jóvenes? Pues de la ley del año 85, que las cajas de ahorro, se decía en esa ley que había que democratizar las cajas de ahorro. ¿Qué significa democratizar? Pues abrir a los representantes del pueblo. ¿Y qué significa abrir a los representantes del pueblo? A que los políticos, no voy a decir la palabra, pero entraran en tromba a los órganos rectores y hicieran pues, lo que han hecho pues, durante todos estos años. Es decir, préstamos hipotecarios que no tenían la solvencia necesaria, en fin, préstamos a los partidos políticos, es decir, una serie de irregularidades que ha llevado a procedimientos penales y ha llevado al descrédito de la banca en general, tanto cajas de ahorros como bancos en general. Comenta don Manuel Medina en su libro, amigo de Shana, que en los años 50-60 el director del banco es una persona tremendamente respetada, ¿vale? Es una persona en la que, por ejemplo, en el banco se firmaban contratos y tal y como se firmaban se ingresaba el dinero en el banco. Hoy por hoy la imagen de la entidad financiera es muy mala, tanto de banquero en general como el representante de la banca. Y luego tenemos también esta norma, que es la fundamental a la que se atienen los bancos. ¿Por qué no dan crédito? ¿Por qué no dan préstamos? Porque el Banco de España supervisa la solvencia de los bancos. Yo he llevado muchas ejecuciones hipotecarias, años 2004, 2005, 2010, y todos son de préstamos que hacían los bancos, donde, concretamente de Cajasur,
donde prestaban el 100 o el 110% del valor del inmueble, y cuando llegaba un momento que decía el cliente, pues yo te doy la llave banco, como tú me la has prestado, yo no he puesto nada, ahí tiene el bien inmueble. Y los bancos han perdido muchísimo dinero con esa mala práctica. Es decir, tenemos una parte los órganos rectores de las cajas de ahorro y tenemos la mala práctica de los bancos en general, que lo han hecho muy mal en los años de bonanza. Y ahora se están sufriendo las consecuencias, es decir, no hay solvencia suficiente para pues, acceder a una vivienda, que es uno de los problemas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Málaga, en Soliva? Ahí hay una promoción de viviendas protegidas donde no se podían vender porque los bancos no daban crédito. Entonces, como no daban crédito, no había que comprar las casas de vivienda protegida y por lo tanto las viviendas protegidas al final se hicieron libres. Por tanto, el primer problema para mí, el fundamental, salvo que me corrijan los banqueros, es la falta de solvencia de las entidades financieras para que, digamos, que el crédito pues, fluya para el acceso a una vivienda. Este es el libro. Este es el libro de don Manuel Medina. Es el típico libro que de tantos que te regalan, y digo, un día voy a estudiarlo porque a ver si don Manuel Medina cuenta lo que me interesa saber y es qué es lo que ha pasado con la banca. Y lo cuenta perfectamente. Este señor nos lo contó. Lleva 40 años en la banca, empezó de ujier hasta llegó a jefe de los servicios jurídicos de un montón de bancos, digamos, con oficinas por todo el mundo. Y bueno, este libro lo recomiendo, ya digo, muchos de vosotros estuvisteis aquí en su conferencia y la verdad que es muy bueno para entender por qué los bancos están como están ahora. Bien, fiscalidad inmobiliaria, el problema que tenemos, bueno, aquí muchos sabéis más que yo, mi hermano por ejemplo, la fiscalidad inmobiliaria ronda al final el 10% entre el ITP, que el ITP estamos hablando de Andalucía, pero en otras regiones son el 8%. Actos jurídicos documentados, gastos de notaría, gastos de propiedad, gastos bancarios, seguros, tasaciones, y no metemos aquí el abogado, que también, pues todo esto se va al 10%. Entonces, sumamos el 20% para el banco y 10% de gastos y fiscalidad inmobiliaria y nos da un 30% que hoy por hoy los matrimonios que quieren hacer su nueva vida, pues lo tienen muy difícil. Bien, causas de la falta de la oferta por el precio de la vivienda. Bien, otro de los problemas que tenemos es que hay, como consecuencia de esto, que hay una falta de oferta. No hay oferta suficiente. Y al no haber oferta suficiente y mucha demanda, pues entonces los precios suben. Ese es otro problema. Este es un cuadro del Ministerio de Fomento, que es muy interesante. Esas líneas son mías, las he hecho yo. Y fijaos, en rojo están los picos de construcción de vivienda en los dos puntos máximos. Primero el año 75, que arrastraba todo lo que eran los años 60, los años del desarrollismo, digamos, de todo lo que es el crecimiento de España en aquellos años fue espectacular. Y luego tenemos los años del año 2005-2006 rondando las 600.000 viviendas. Menos que el 75, pero también un pico muy alto. Y luego tenemos vivienda protegida en azul. En azul vemos el pico más alto, está aquí, que es en el año 63, 64, 65, que se llegaron a construir 200.000 viviendas al año. Eso es lo que se construía, es un ritmo frenético. Vivienda protegida, ¿vale? Protegida. Era el 90% de toda la vivienda que se construía en España en el año 63, 64, 65 era protegida. Y ahora, 2015 y en adelante, pues estamos en alrededor de unas 8, 9, 10.000 viviendas protegidas al año. Es decir, una cantidad ridícula que es ni el 10% del número de viviendas que se construyen al año. Aquí tenemos otra cifra del Ministerio de Fomento también, donde veis el número de viviendas terminadas en la actualidad, o sea, del año 81 eran 200.000. 200.000 viviendas lo que necesita... Tú estás aquí, Cristina. 200.000 viviendas, de nada. Son las viviendas que necesita España más o menos. Pues ahí vemos cómo llegamos en los 97 a 300.000, en el año 2004 a 500.000, año 2006 600.000 y vemos cómo desde el año 2011 pues han caído en picado. Tiene 79.000, 50.000, 49.000, hasta 2023 que se construyeron 90.000 viviendas. Es decir, 90.000 viviendas frente a una demanda de 200.000 viviendas. Entonces, claro, hemos tenido en 2004-2005 un exceso de oferta, es decir, los bancos no saben qué hacer con las viviendas, y llevan a los ocupa y demás, y ahora tenemos todo lo contrario. Ahora tenemos el dato de que hay una falta de vivienda. Y esa falta de vivienda es lo que está generando pues, el incremento del precio. Y vemos en vivienda protegida, en el año 81 eran 100.000 más o menos, y como ahora son unas 8.600.
El año 2023, además, da la casualidad de que el gobierno aprueba la ley de vivienda protegida, la ley por el derecho a la vivienda, que lo que hace es aumentar el porcentaje de cesión para vivienda protegida, sabiendo perfectamente estos datos, con lo cual sabía que aumentar del 30 al 40% la cesión de vivienda protegida no iba a traer nada, era una medida puramente de imagen. Aquí tenemos el cuadro un poco más detallado y vemos los datos ridículos de viviendas protegidas que se construyen hoy. ¿Por qué son estos datos así? En parte yo entiendo que es por la falta de crédito de las entidades de crédito. ¿En parte por qué? Bueno, pues en parte también porque las administraciones públicas también tienen su papel de responsabilidad, porque deben facilitar que salga viviendas al mercado y salga suelo al mercado. Lo hablaba antes con Jorge de cuánto se tarda en que un suelo limpio, inmaculado y urbanizable se convierta en un suelo edificable. Pues tarda mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque los trámites son muy complejos. Bien, por tanto, esos son mis números personalmente. El exceso de viviendas que había en 2008 era de 600.000 viviendas que sobraban, que tenían los bancos y que, bueno, pues poco a poco lo han ido vendiendo. Y yo creo que ahora, más que las 600.000 que está diciendo el Banco de España, yo creo que hay 1 millón. Hay una demanda de 1 millón de viviendas, más o menos. Bien, vamos a ver las causas urbanísticas, ¿vale? Y vamos a ver la legislación urbanística. Tampoco el peso de la legislación urbanística creo yo que sea tan importante, pero tiene su parte de responsabilidad. Bueno, aquí vemos la ley del 98, donde fueron la época de liberalización, se liberalizaron muchos sectores de nuestra economía y aquel gobierno, el gobierno entrante de José María Aznar, pues dijo que quería, entre comillas, liberalizar el suelo. ¿Qué significaba liberalizar el suelo? Flexibilizarlo. ¿Qué es lo que permitía? Pues que todo aquel suelo que no estuviera especialmente protegido y aquel suelo que no fuera urbano, fuera urbanizable, para dar facilidad. Pero, ojo, se permitía, cosa que no se dice por la doctrina que critica esta norma, que también el ayuntamiento podía proteger, por motivos que considerara oportunos, aquel suelo para que no fuera urbanizable. Es decir, que esto no era algo caótico, ni pues yo he visto descalificaciones bastante importantes a esta norma como si hubiera sido la causa de la crisis financiera, ni mucho menos. Bien, y luego tenemos cómo se va a lo opuesto. El año 2007, la ley de 2007, hoy texto respondido de 2005, pues hace lo contrario. Es decir, todo aquel suelo que no sea especialmente urbano o que no se requiera que sea necesario y suficiente y se justifique, todo lo demás se debe proteger. Tiene que ser suelo rústico. Es decir, el suelo urbanizable pasa de ser casi todo a ser casi nada. Es decir, se restringe el suelo que puede crecer. ¿Y qué es lo que conlleva? Pues que haya menos suelo disponible para vivienda y, por tanto, que haya más especulación. La ley urbanística de Andalucía va en esa línea e incluso más todavía. Es decir, va en la línea de cuál se puede transformar, el que resulte necesario, añade un elemento para mí de discrecionalidad que creo que es inadmisible en un suelo urbanizable, que es aquel que sea de interés público y social. Y el plan nuestro lo establece. ¿Qué suelo puede transformarse en suelo rústico? El que declare el ayuntamiento de interés público y social. Eso es un elemento discrecional. Tiene que haber elementos geográficos, elementos de demanda, pero no de interés público y social. Pues ese elemento está en la lista también. Y luego, por si todo esto no fuera poco, tienen que ser colindantes con el suelo urbano. ¿Y qué significa que sea colindante? Todos conocemos Palo Alto, todos conocemos Sierra Blanca, todos conocemos La Zagaleta. Pues eso ya no se puede hacer. Con la ley actual ya no se puede hacer suelo porque hablan de la dispersión urbana. Entonces, ¿qué conlleva que no se puedan hacer suelos con cierta dispersión? Pues que la oferta de suelo disminuya y la oferta de vivienda también, y por tanto el precio suba. Esa es la consecuencia inmediata de este tipo de medidas. Y luego están los informes sectoriales. Bueno, los informes sectoriales, pues yo digo algunos, son mucho más que no quiero mencionar para no desanimar. Aquí mi maestro se lo sabe todo, don Antonio Becerra, que ha sido jefe de planeamiento durante 20 años en la Junta de Andalucía, y me dice, pones muy poco, digo, ya pongo algunos para no desanimar. Entonces, a nivel estatal, que son más o menos razonables,
pseudovías aeronáuticas, defensa nacional, ferrocarriles, gasoductos, monte, patrimonio histórico. Todo esto son informes que deben tramitar el planeamiento urbanístico. Pero bueno, más o menos tiene un sentido. Pero vamos, ya vemos a la normativa regional, vías pecuarias, ferrocarriles autonómicos, puertos, vivienda protegida, patrimonio histórico regional, memoria histórica, paisaje, cemento, es decir, toda esta barbaridad de informes hay que emitirlo. Cuando muchos de ellos se podría refundir y ese informe lo emitiera una consejería. Por ejemplo, yo creo que el de vivienda protegida, que al final decir, bueno, cumple o no los parámetros de vivienda protegida, eso debería emitirlo la Consejería de Urbanismo, no que la vivienda diga, no, pero yo también tengo que opinar. O que, por ejemplo, el tema de salud o de género. El de género es una cuestión de si cumple o no el artículo 14 de la Constitución, sin prejuicio de que entre el género y el urbanismo no hay ninguna relación. Pero si lo hubiera, además lo ha dicho el Tribunal Supremo, que no hay relación, y si la hay, pues que sea el informe de impacto constitucional o legal de la Consejería de Urbanismo, que diga, bueno, aquí hay que hay una discriminación, pues que lo diga ese informe, no que haya otra consejería que también tenga que emitir informe. La salud, pues otra consejería que también tiene que emitir informe. Y ahora también la consejería tuya también va a emitir informe. En fin, ¿qué conlleva tal cantidad de informes? Pues al final, cuanto más informes hay, no solamente es que tarde más, es que hay más probabilidades de que un plan se anule. Porque si hay tantos informes, hay más probabilidad de cometer errores. Más informes, más errores. Es así. Entonces, pues, al final llegan los abogados que defienden a un particular y que dicen, pues no me interesa que este plan se apruebe, pues ahí lo tenemos. Caso, por ejemplo, y lo cuento, caso del plan parcial de la zona, el URP-RR7 de Villapadierna. No sé si lo conocéis, Torre Río Real, plan parcial muy interesante, muy bonito y tal. Es un plan parcial mal tramitado. Ambientalmente está mal tramitado. Yo metí un pleito porque le interesaba a un particular para anularlo. Al final llegamos a un acuerdo, nosotros desistimos, pero los ecologistas siguen para adelante. Y los ecologistas van en esa línea. Entonces, ese plan va a caer. ¿Por qué? Porque la normativa ambiental es tan complicada, los informes sectoriales son tan complicados que al final, ¿eso qué hace? Pues que al final sea muy difícil transformar un suelo y sea muy difícil llevar al mercado viviendas, porque al final son viviendas en general. Y ese es el problema. Luego la tramitación ambiental. La tramitación ambiental viene de la normativa europea, viene también de dos normas a nivel nacional, la 2013, la Ley de Evaluación Ambiental, y la Ley 7/2007 de la JICA, de Calidad Ambiental de Andalucía. Bueno, pues igual, es una tramitación muy complicada, viene de la Unión Europea, y ¿qué es lo que dice la Unión Europea? Año 2002, directiva del año 2002. ¿Qué es el medio ambiente? Mira, bueno, pensaréis, el medio ambiente es pues todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la fauna, la flora y poco más, y el paisaje, ¿no? No. Para la Unión Europea es la biodiversidad, la población en medio ambiente, la salud humana en medio ambiente, la flora, la tierra, el agua en medio ambiente, el aire en medio ambiente, factores climáticos en medio ambiente, patrimonio cultural en medio ambiente, patrimonio arquitectónico en medio ambiente, y paisaje también, por supuesto, en medio ambiente. Todo eso es el medio ambiente. Y todo eso hay que controlar que no haya un efecto significativo sobre todos estos elementos. O sea, imagináis la facilidad de que un plan urbanístico influya en estos elementos. Muchísimo, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que hay que analizar? Y lo ha dicho el Tribunal Supremo, que esos efectos sean significativos. Y en ese momento es cuando tiene que la comunidad autónoma pues establecer las medidas correctoras. Y, por supuesto, aquellos planes que puedan tener efectos significativos, tener la tramitación ambiental correspondiente. Entonces, aquí se podría hacer un poco de racionalidad de cuándo se entiende efectos significativos y qué planes tienen efectos significativos y requieren o no una tramitación ambiental. Pero aquí prácticamente una de mis grandes frustraciones aquí en Marbella ha sido un plan parcial que requería cambiar una rotonda y un vial, o sea, dos tonterías, un suelo que estaba prácticamente urbanizado y después de 5 años de tramitación, de 6 en el ayuntamiento, de repente la consejería dice, no, esto requiere tramitación ambiental. O sea, había que cambiar una rotonda y un vial. Y dice que no, eso tiene efectos significativos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se van a incrementar en 20 viviendas. Entonces son 20 viviendas y eso es efectos significativos en el medio ambiente. O sea, fijáis el nivel de irracionalidad que tenemos por parte de la interpretación de las normas. Primero están las normas que no son muy racionales, pero luego está la interpretación estricta de la norma. Entonces, pues tenemos lo que tenemos. Esto no tiene efectos significativos en el medio ambiente. ¿Os lo creéis? O sea,
Esta barbaridad en el paisaje de Jaén, donde tienes placas solares en medio de un mar de olivos, esto no tiene efectos significativos en el medio ambiente. Es para mí de las grandes contradicciones que tiene la normativa ambiental. Esto no, esto parece muy bien. Cuando estaréis de acuerdo conmigo que esto influye en la salud humana, en la fauna, en la flora, en la tierra, en el agua, en el aire, factores climáticos, bienes materiales, en todo. Influye en todo. Pero no, las placas solares no. Las placas solares y se están destruyendo auténticos olivares en la zona de Jaén sin efectos significativos sobre el medio ambiente. Fijaos, para mí esta es de las grandes contradicciones que tiene esta normativa. Bueno, bien, y ahora entramos en los planes urbanísticos, ¿no? Tampoco voy a ir un poquito más y ahí, si queréis, hacemos un poco de debate. Bueno, esta es la base, más o menos técnica, ideológica que tienen los planes, pero sobre esta Agenda 2030 está la Agenda Urbana 2019. ¿Cuál es la base de la Agenda Urbana 2019? ¿Qué es lo que quiere la Agenda Urbana 2019? Que las ciudades no crezcan, básicamente. Es decir, lo que está planteando la lista y lo que plantean casi todos los planes de la costa, el de Marbella, el de Torremolinos, el de Rincón de la Victoria, el de Ronda, es que las ciudades no crezcan. Las ciudades tienen más de 7.000 años y la base siempre ha sido el crecimiento. Desde el siglo XIX, además del crecimiento, está la reforma interior. Es decir, se pretende romper con un principio fundamental que hemos aplicado los españoles en América durante siglos, haciendo grandes ciudades como México, Lima, en fin, en todas las grandes ciudades que hemos creado en América, todo lo que hicieron los romanos, todo lo que se ha hecho en la Revolución Industrial, la base fundamental de la ciudad es el crecimiento. Pues esta agenda urbana quiere acabar con el crecimiento. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los principios? Ordenar el territorio, hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Conservar el suelo y protegerlo. Vale. ¿Cuáles de las ideas que transmite esta norma? Que yo la conocía, esta agenda aprobada por el ministro Ábalos, ahora conocido por otras causas. El ministro Ábalos, en su agenda, pues una de las cuestiones que plantea, y está en el interior, es un informe de Eurostat que dice que el suelo artificial urbano dentro de España no llega al 4%. Significa que el 96% del suelo nacional, del territorio nacional, es suelo rústico y transformable, con independencia de lo que se pueda o deba proteger. Entonces, parte de la idea de que el suelo es un bien escaso y, por tanto, como es escaso, hay que conservarlo. Y hay que evitar, punto 2, la dispersión urbana. Evitar la dispersión urbana es, en Román Paladino, evitar que se crezca. La revitalización de la ciudad existente está muy bien. Para mí, uno de los grandes aciertos de la lista, y aquí tenemos al gran maestro que lo ha hecho, es el suelo urbano, revitalizar los suelos urbanos. Eso es lo mejor que hay porque, además, el promotor, la mayoría de las veces lo que quiere es suelo urbano. El crecimiento, hay pocos promotores, hay poca demanda, no es tan importante, pero debe estar ahí. Pero en la revitalización, por supuesto que es importante, y la lista ha incorporado figuras muy interesantes como las actuaciones de mejora urbana, cuyo término se lo debemos a don Antonio Becerra, los estudios de ordenación, que creo que también es obra tuya, en fin, la ATU, que ahora sabemos, la ATU en suelo urbano, pues todo eso tenemos aquí al padre de la criatura, que es estupendo, porque realmente es lo que va a cambiar el urbanismo de las ciudades en los próximos años, ¿no? Es decir, la facilidad de crecer dentro de la ciudad. En Marbella creo que están planteando 30 ATU. Ahora mismo más o menos hay en zonas por todo el municipio. Y eso está muy bien, pero hay una parte que, aunque sea el 20%, no podemos desdeñar, lo que es el crecimiento, el crecer las ciudades. Y este principio o esta agenda quiere acabar con el crecimiento. Cosa que yo personalmente no comparto. Primero, porque parte de una base errónea. Y segundo, porque va a conllevar que haya más déficit de suelo a transformar y, por tanto, más déficit de vivienda. No significa que lo prohíba, sino que hay que intentar evitar que no se crezca, ¿vale? Bien, y otros principios que plantean, pues, hacer una gestión sostenible, favorecer la proximidad, movilidad sostenible. Y una de las grandes cosas que me gusta de la Ley de Madrid es que no habla de la palabra sostenible. ¿Por qué? Porque plantea la flexibilidad en el crecimiento. Cambian muchas cosas, os copian en muchas cosas en el suelo urbano, evidentemente, pero en el tema de crecimiento, sin embargo, en la ley es bastante flexible por lo que ha salido el proyecto de ley. Yo ayer presenté alegaciones al proyecto de ley de la Comunidad de Madrid y bueno, el director general ya me hizo un comentario que a ver si intervenía en algún foro y tal, pero bueno, yo hice varias recomendaciones y una de ellas es celebrar que el suelo
pueda ser urbanizable con total flexibilidad. Bien, y aquí vemos ya por terminar un ejemplo, no quiero poner el de Marbella porque se molestan los concejales de Marbella si hablo mal del plan de Marbella, pero este es el plan de Torremolinos, que son todos iguales. Entonces, la sostenibilidad, revitalización, eficiencia, igualdad, género, familia, ocupación. Son planes muy adornados, pero al final lo que están en estos planes es muchos informes sectoriales, mucha sostenibilidad, mucha complicación para crecer, porque todo establece unos criterios de sostenibilidad complicadísimos de cumplir y todo esto tiene una parte buena. ¿Cuál es la parte buena? Que aquellas personas que veo aquí, unas cuantas, pues que tengan terreno, su valor va a subir. ¿Por qué? Porque va a haber poco suelo en el futuro, va a haber poca vivienda y la vivienda y el suelo va a subir de precio. Por tanto, ese es un buen negocio y es la parte positiva que tiene todo esto. ¿Qué medidas habría que tomar? Pues yo creo que, lamentablemente, no queda otra que las administraciones públicas apuesten por la vivienda en alquiler y en alquiler con opción a compra. Tienen que apostar por ello. Y luego flexibilizar todo lo que es la tramitación administrativa para hacerla más fácil y que haya más suelo en el mercado, más vivienda y, por tanto, más oferta disponible para nuevas viviendas. Y, sobre todo, pues apostar por una buena gestión de los fondos públicos para destinarlos a lo de verdad importante, que es vivienda, para hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada. Bien, a partir de ahí yo me someto a vuestras preguntas. Muchas gracias.